Bueno, Este, Primero, mis padres eran militantes, mi padre y mi madre. Mi papá era secretario del Partido Comunista del Pueblo y ya eso lo individualizaba ante la gente como una persona definida políticamente. Y por supuesto, yo al lado de ellos recibía la influencia de lo que ellos pensaban. Y era una influencia que me resultaba fácil de asumir, de asimilar. Este, por ejemplo, cuando empezaba, ya tenía un ambiente que me empujaba hacia la izquierda, porque mi familia había varios que eran bien definidos de izquierda, algunos lo siguen siendo. Y bueno, yo de entrada, eh, cuando era muy chico, empecé por lo siguiente. El Partido Comunista sacaba un diario no, un periódico. Pero había en ese periodo, el gobierno prohibió al Partido Comunista y prohibió al periódico. Entonces, el primer problema que se planteó era cómo continuar con la difusión. Y empezaron a difundirlo por ferrocarril, es decir, llegaba a los lugares por el tren. Cuando llegaba el paquete de periódico, si lo buscaba un adulto llamaba la atención, y más si era un adulto conocido. Entonces se empezó por la idea de mandar un chico, el chico era yo. Y yo fui a la estación de ferrocarril, había un paquetito, qué sé yo, en 15, 20 periódicos. Yo me lo agarraba, el jefe de la estación era un primo de mi padre y, y no hacía ningún problema porque yo agarrara el paquete con los periódicos y me lo llevara. Y claro, eso nos llamaba la atención, que yo anduviera con un paquetito. Con ese paquetito que tenía 15, 20 periódicos, más o menos, no puedo precisar exacto cuántos. Me iba a mi casa, por supuesto nadie me molestaba y los periodos de represión a mí me salteaban, era un pibe. Después esos periódicos se distribuían algunos en el pueblo donde nosotros vivíamos y otros en la colonia. En la colonia, creo que se llamaba San Gregorio, no me acuerdo. ¿te acordás en qué año fue esto? Sí, eso es 1937. Yo tendría 7 años, qué sé yo. 1937, más o menos. ¿Y el pueblo cuál era? Villa Domínguez, Entre Ríos. Era en el departamento Villaguay de la provincia de Entre Ríos, donde estaba toda mi familia. Bueno, después, ¿qué pasó? Cuando te haces un poco más grande, también te interesa más la organización y me fui acercando a la FEDE y ingresé a la FEDE. Ya tendría, qué sé yo, 12 años, más o menos. Ingresé a la FEDE y empecé a hacer distintas tareas. Primero
tareas muy, ¿cómo decir? Tareas muy sencillas y después mayores responsabilidades. Primero ingresé a la FED y estuve en un círculo de base, que es la organización de base que tenía la Juventud Comunista, y formé parte de un círculo, después formé parte de una organización de la juventud que agrupaba varios círculos, sobre todo en el partido de San Martín, y hasta ahí milité varios años. Prácticamente, no sé, no puedo precisar bien, pero creo que llegué ahí, fui tomando distintas responsabilidades y hasta ahí me llegó la fecha en que se produjo el atentado contra Calvo. Bueno, el atentado contra Calvo, a ver cómo explicarlo. Era una reunión de las juventudes, sobre todo de las juventudes comunistas, de distintos lugares. Calvo llegó al lugar de casualidad. Él se iba del local donde se hizo la reunión, había terminado una reunión, él era secretario del Partido Comunista de la provincia de Buenos Aires, y había terminado una reunión del partido. Él había sido, él se había pasado ya al partido y era el secretario del partido de la provincia, estaba en una reunión y justo cuando salía de la reunión, Jorge Berten, que era bastante amigo de él, lo habló para que se quede y se quedó, y le costó la vida. ¿Cómo fue eso? El episodio ese. Bueno, nosotros teníamos una reunión de unos 18 compañeros, creo que eran más o menos. De repente entró la policía, entró con revólveres y pistolas desenfundadas, se metió en la reunión y prácticamente casi nosotros tuvimos una actitud bastante serena y en un momento determinado Calvo gritó: camaradas, no permitamos ese atentado. Tratamos de agarrar sillas para defendernos con eso y ellos empezaron a tirar. A Calvo lo mataron, creo que del primer tiro. Bueno, a mí me pegaron 6 balazos. A Celi, que era el casero del local del Partido Comunista en Quilmes, lo mataron cuando él trataba de cerrar la puerta de la oficina donde estábamos, tratando de cerrar la puerta para crear una defensa para que no puedan seguir jodiendo. Y lo demás es bastante conocido porque, bueno, lo demás en lo personal fue muy difícil hasta que uno pudo lograr un equilibrio de salud con una agresión tan fuerte, y el equilibrio ese dura hasta ahora, que tengo 95 años y medio. Y todo indica que ya longevo voy a ser. Y que de eso tampoco me voy a morir, sino que voy a haberlo superado
y fue un episodio trágico de mi vida y nada más. Y un episodio trágico de la política argentina, porque ese atentado, primero que no fue un atentado que se dio solamente en la Argentina. En ese periodo, 1950 creo que era la guerra en Corea, no estoy seguro, pero me parece que hubo atentados en varios países, entre ellos la Argentina, con episodios bastante parecidos a los que yo estoy relatando. Bueno, no sé qué otra cosa les puede interesar. Después, por supuesto, yo fui militante toda mi vida. ¿Trabajaste en qué fábricas? Trabajé en fábrica. La primera se llamaba Yumpa Talleres Metalúrgicos. Después trabajé en Produtex, que era una fábrica textil que yo trabajaba en la parte de mantenimiento. Sobre todo hacía engranajes para las fábricas textiles. Después otra que hacía filtros, que se llamaba Carballo y Compañía. Después trabajé cortos periodos porque me echaban. Cuanto me pescaban, me echaban. En Siam trabajé muy poquito. Y tengo que recordar, porque hubo donde duraba un mes, cuando tenían los antecedentes me echaban. Bueno, hasta que, qué sé yo. ¿El periodo de lucha contra el lópezreísmo? No puedo precisarlo bien. En general estaba prendido de la lucha sindical o de las luchas obreras. Tenía buenas relaciones con los compañeros peronistas, con todas las dificultades que había, porque el PC no era muy cordial en las relaciones con los peronistas. Había sectores del PC que sí lo eran y otros que no. Bueno, yo creo que mi experiencia con los compañeros peronistas fue muy buena, en general, pero también me cobraban mi condición de comunista. Me lo decían, a veces críticamente, a veces cordialmente, a veces interesados en saber por qué, pero es imposible ser un obrero de una empresa y no tener relación con los peronistas. Los peronistas eran siempre una parte importante de los trabajadores, seguramente la mayoritaria. Entonces, esa relación naturalmente se construía. Bueno, ¿Periodo yo llego de la primero dictadura? ¿Cómo? ¿El periodo de la dictadura? Y el periodo de la dictadura hubo que transitarlo en la clandestinidad. En general, eso, vamos a decir, que marcó mi vida porque la casa de mis viejos era una casa de comunistas. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, en una de las dictaduras hubo 9 allanamientos en la casa de mi viejo y lo buscaban a mí, lo buscaban a Carlos. Carlos, mi hermano, se fue empezando a destacar y lo buscaron, varias veces lo buscaron y no lo encontraron. Y mi otro hermano que falleció también era una persona muy, muy activa y con muchas responsabilidades en el Partido Comunista de la provincia de Buenos Aires, qué sé yo.
Es toda una familia de militantes, nada más. Y en la década del 40, ¿cómo era la relación con el peronismo? ¿Te acordás? No sé. Y en estas fábricas donde trabajaste. No, en esa fábrica la relación en general era buena, aunque a veces conflictiva. No siempre era una relación cordial. Primero, porque yo mismo creo que no tenía la actitud que corresponde. Es decir, a veces era demasiado áspero en las discusiones, muy crítico, y eso seguramente se hacía notar en la relación con los otros compañeros. Pero en general era buena con discusiones. ¿Te acordás cuando Puigros se va del partido y entra al peronismo? ¿Te acordás algo de esa época? Sí, me acuerdo, pero muy, muy borrosamente. Me acuerdo que lo echaron del partido. Y él después volvió. Y hubo toda una serie de enjuagues que no lo recuerdo bien. No podría hablar con propiedad de eso. El proceso del 16º Congreso, ¿recordás? El 16 Congreso. Sí. Sí, recordar uno recuerda. Es un periodo de revisión, de discusión, de análisis histórico bastante fuerte. Creo que a eso te referís. Así es. Bueno, y algunos se situaban con cierta facilidad en ese proceso, otros no. Había entre nosotros gente que estaba en posiciones duras, que le costaba tener una actitud más flexible, pesaba mucho la actitud de la Unión Soviética, el que nosotros éramos defensores a muerte de la Unión Soviética. Bueno, y eso en otros sectores no siempre era bien recibido, a veces con razón y otras veces sin razón, por diferencias reales en la opinión. Pero eran periodos donde se aprende mucho. De los secretarios generales del Partido Comunista de la Argentina, ¿a quiénes recordás con mayor acierto? Con mayor acierto, no sé lo que quiere decir. Por ejemplo, el que fue secretario del partido muchos años fue Arnedo Álvarez. Yo lo conocí y él me conocía por el nombre y apellido. Ese había sido obrero, de los frigoríficos. De la carne. Sí, de los frigoríficos, por eso dije. Ese era un hombre, primero muy tratable, pero al mismo tiempo, como otros dirigentes del PC, muy fuertes en sus posiciones. Yo lo conocí bastante bien a Codovila, lo conocí bien a Rodolfo Yoldi. Yo diría la cabecera de dirigentes, en general los conocí. Muchos de ellos eran muy interesantes y otros de ellos eran muy rígidos. Agosti, a Peter, a Oreste Scioldi,
que en mi opinión era uno de los hombres más inteligentes del grupo. No sé, ¿por dónde quieren que vaya? El caso de Victorio Codovila. El rol de Victorio Codovila en la impronta del Partido Comunista de la Argentina fue muy fuerte y creo que todavía sigue siéndolo en una buena parte. Bueno, Victorio Codovila era parte de un grupo internacional de comunistas de distintos países que eran a la vez miembros de la Internacional Comunista, que era la organización internacional que agrupaba a los partidos comunistas. Bueno, Victorio era del grupo de líderes que había formado parte de la Internacional Comunista y que trabajaban en los países, pero no solamente en la Argentina. Yo no recuerdo en detalle, pero creo que Codovila también estuvo en España. Así es. ¿Cómo? Que sí, Estuvo en España en la Guerra Civil como voluntario para ayudar. Él y otro más, había otro más, no me acuerdo. Yo creo, yo entre los gente que recuerdo como muy, muy destacada, es a uno de los Yoldi, Orestes Yoldi, un hombre muy inteligente, con flexibilidad, con capacidad de escuchar y también fuerte, porque no es que era un blandito. Bueno, no sé por dónde quieren que agarre. Yo te voy a llevar un poco a la Revolución Cubana. ¿Qué te acordás de lo que pasaba en tu grupo de militancia cuando la revolución se define comunista? Bueno, yo diría que la Revolución Cubana tuvo en ese núcleo un apoyo muy grande. Todos miraban con respeto a la Revolución Cubana. Había también gente que no, que por ahí con el asunto de que la Revolución Cubana fue por la vía armada, no lo aceptaban fácilmente, pero eso es bastante natural en los juicios que se hacen sobre los procesos políticos. No se puede pretender que la gente acepte los procesos políticos sin digerirlos con dificultad, sin verlos a fondo, sin contradicciones, por decirlo de una manera. Y las contradicciones a veces tienen que ver con la propia historia de cada uno. Acá el movimiento de solidaridad con Cuba fue muy fuerte. Y se juntaron plata, se juntaron mercadería, cosas para llevar a Cuba, y hubo gente que fue a trabajar a Cuba. Yo tenía un compañero tornero que fue en un periodo a trabajar a Cuba porque en Cuba no había obreros especializados suficientes. La Revolución Cubana fue una cosa que generó mucha simpatía, mucho apoyo. Y al mismo tiempo generó mucha discusión. Porque a veces había quienes querían imitar el proceso cubano, no comprender la singularidad del proceso cubano. Bueno, eso había, y me parece que había, no en Argentina solo, sino en distintos países, había grupos que, prendidos de la idea de la Revolución Cubana, pretendían hacer cosas parecidas cuando la situación no era para eso.
Eso pasó. Y a veces lograron generar grupos políticos fuertes de apoyo a la Revolución Cubana que no siempre estaban acertados. La influencia del Partido Comunista en América Latina fue importante, digo, hablando del Partido Comunista Argentino y en particular Codovila, estamos hablando del PC uruguayo, el PC en Brasil, cuando Rodolfo Scioldi también fue a prisión, que era La solidario. isla de Noronha. ¿Cómo se llamaba la isla donde fue Rodolfo? No recuerdo el nombre, pero vamos a averiguarlo. Estuvo en prisión en Brasil un tiempo Sí, en una importante. isla. Sí. Era la época de Carlos Prestes, Luis la Carlos columna Prestes. Prestes. Yo lo vi una vez a Luis Carlos Prestes. Una vez tuve una reunión con él. No yo, participé en una reunión que él estaba y fui invitado y lo pude escuchar directamente. ¿Qué decís? Decí en voz alta. No dije Claro, nada. pues no se escucha. No dije nada. Y del proceso político posterior al 16º Congreso, acá en la Argentina, el viraje, lo que se llamaba el viraje, año 86 para adelante. Año 86 para adelante. Bueno, yo Ese creo año que... fue que nos casamos. Así que Yo, hubo un viraje. bueno, además de mi matrimonio, que Flora se encarga de politizarlo, yo creo que acá hubo un profundo proceso de debate de las posiciones que tuvo el PC, que tuvimos cada uno de nosotros. En ese proceso yo creo que tuvimos que aprender muchas cosas. En primer lugar, a no tener rigidez para ver la vida social y comprender la complejidad que tiene la vida social, las variedades que tiene la vida social y de la necesidad de abordar la vida social con un espíritu abierto que te permita comprender la complejidad de la vida social, en la que actúan gentes de diversos sectores sociales, de diversos intereses, y que no se puede esperar que sean simples siempre de explicar. Muchas veces es necesario reflexionar mucho para comprender esos procesos. Y yo creo que yo tuve la suerte de tener algunos compañeros que también pensaban en la necesidad de reflexionar y juntos hemos recorrido el camino. Entre ellos, un amigo de ustedes, Rolo. Viste, te metí en el baile. ¿Y qué han hecho junto Con con Rolo. Papadopoulos? No, es verdad que somos muy amigos, por un lado, pero por otro lado sí, siempre la experiencia de Amado ayudó a reflexionar sobre la complejidad política que vivía el partido por un lado y que vivía el país por el otro, que atravesó situaciones complejas como conocemos. Creo que esa es la virtud, una de las virtudes de Amado, que ayuda a la reflexión. Cuando discute, cuando charlamos, cuando estábamos en tesis, siempre ayudó a la reflexión y a trabajar en una dirección determinada, que era construir con los trabajadores, etc. Con los trabajadores. Tesis 11. ¿Qué puedes decir de Tesis 11? ¿Qué puedo decir? Bueno, Tesis 11 surge como resultado de una necesidad de tener un ámbito de reflexión
que no sea rígido, que permita escuchar diversas opiniones, que permita exponer diversas opiniones y tratar de comprender la complejidad de la vida social. Yo creo que Tesis 11 es un intento en ese sentido, de ser más comprensivos de la complejidad de la vida social, de la vida política, de la vida, si querés. Y bueno, cuando en un momento determinado no encontrábamos la suficiente explicación de lo que pasaba, entre varios creímos que había que tener alguna organización, alguna publicación donde pudiera haber un debate más flexible, más abierto, donde se pudieran escuchar más opiniones diversas. Y creo que de eso todo salió Tesis 11. No sé si eso le responde. Bastante. Y estamos viviendo un proceso que se inició, o un fenómeno que se inició en el 2003 con Néstor Kirchner, y donde apareció en el gobierno alguien que llevó adelante una serie de reformas interesantes que beneficiaron al pueblo, a los trabajadores. ¿Cómo es que ustedes vieron ese proceso? ¿Cómo lo vivieron? Yo diría que con dificultades para comprenderlo, porque yo hablo de mí. Yo creo que yo llegué a eso con las rigideces del proceso anterior y tenía que someter al examen crítico mis propias opiniones conmigo mismo para poder comprender la complejidad del nuevo momento. No sé si me explico en lo que quiero decir. Claramente. ¿Eh? Muy claro. Porque no se vive lo nuevo así fácilmente como si fuera el umbral de una puerta nueva que uno pisa y entra. Ahí nosotros pusimos en la militancia el corazón, las vísceras, todas. Pusimos toda nuestra vida en la militancia. Cuando tenés que cambiar algo en lo que pusiste tanto, hay que hacer la digestión, hay que reflexionar, hay que ver muchos puntos de vista que creíste que eran seguramente justos, firmes, y bueno, los tenés que cambiar. Bueno, yo creo que el haber podido digerir esos procesos, y no digo salir indemne, pero poder aprender de esos procesos e ir adelante, es una suerte. Hay otros que se perdieron. Además pudiste vivir no solo la revolución cubana, la revolución nicaragüense, la revolución bolivariana hoy en Venezuela, la reaparición en el mundo de una potencia como China, la República Popular China, conducida por el Partido Comunista Chino. Creo que eso es una ventaja cualitativa. Sí, es una ventaja cualitativa si vos estás abierto a la posibilidad de reflexionar sobre lo que sucede, de escuchar a otros, de valorar tu experiencia, pero no considerarla absoluta. Hay que ver la experiencia de otros, hay que ver la experiencia de todos, hay que digerir con cuidado todo lo que pasa. Es un mundo muy complejo, pasan muchas cosas y yo creo que es el periodo de cambios
más grandes en la historia de la humanidad en tan poco tiempo. Y bueno, eso hace que para el militante que quiere comprender tenga que hacer un verdadero esfuerzo. Porque no están las cosas que vos las mirás y ya están claras. No, claro. Hay que pensar, hay que digerir, hay que escuchar a otros. Hay que ver cómo son las experiencias de otros. Ver qué te puede ser útil de las experiencias de otros. Bueno, además yo viajé mucho. Eso es muy importante, fue muy importante para mí. Viajé muchas veces a la URSS y viajé a otros países. No por mi cuenta. No era turismo. ¿Cómo? No era turismo. No era turismo, pero al mismo tiempo era, por ejemplo, porque habría alguna reunión internacional juvenil. Hablo de juvenil, ustedes se podrán reír, porque tengo 95. Pero todavía me acuerdo de cuando era joven. ¿Y qué te acordás de esas reuniones? Es una mezcla de cosas. Hay reuniones de esas que te dejan recuerdos. Siempre las reuniones esas son importantes porque viene gente de varios países, en general de muchos. Traen experiencias diferentes. Si vos tenés la oreja abierta y no crees que vos tenés toda la verdad, sino que la verdad es más compleja, más amplia, se construye con la experiencia de muchos, entonces podés aprovechar mucho. Pero te insisto, no podés participar en ese proceso con rigidez. Si participás con rigidez, te queda muy poco. Tampoco eso quiere decir que no tengas principios. Sí, vos decías algo. Sí, me viene a la cabeza los festivales mundiales de la Juventud Democrática, la Sí. Federación Mundial de la Juventud Democrática. Yo estuve en el 57, fui. ¿Dónde fue eso? Yo fui a la de Moscú. El Festival Mundial de la Juventud Democrática que se hizo en Moscú. Se hizo después en varios países, pero yo fui a la de Moscú. Sí, sí. Todavía continúan los encuentros juveniles en La Habana, bueno, en Caracas recurrentemente. Ahora en este momento en China hay un encuentro también internacional, movimientos de trabajadores, dirigentes políticos. Están yendo a China a ver el fenómeno. Y si aquellos que desconocen la conducción del Partido Comunista Chino creen que es algo mágico el desarrollo de China. Bueno, es medio mágico. Le digo una cosa, a mí me invitaron a ir a China con todo pago y no fui porque era secretario de organización de acá, de la juventud del partido, ya no me acuerdo, y consideré que tenía tareas que no podía dejar. Idiota. Y no fue a China. Mira. ¿Y? ¿Cómo? No te alcanza la vida para arrepentirte de la Sí, estupidez. claro. Y estas últimas elecciones del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, ¿cómo las viste desde tu experiencia? Y yo creo que las fuerzas democráticas han logrado un éxito importante en estas elecciones. Se ha ganado muy bien. Bueno, hay que ver cómo sigue.
Yo creo que fue un gran triunfo, pero hay que ver cómo sigue todo el proceso. Habrá que empujar para terminar de derrotar el modelo de este fascista de Milei. Sí, claro. Y creo que hay condiciones para armar fuerzas contra Milei. La derrota de Milei de estos días es grande, ¿eh? Así es. Recién nos contabas que no viajaste a China porque considerabas que era más importante quedarte cumpliendo tu rol dentro del partido. ¿Qué nos puedes contar de los distintos roles que tuviste dentro del partido y de las organizaciones donde participaste? ¿Qué te puedo contar? Mira, lo primero que te puedo decir es que yo en la militancia puse la vida. Y eso no es una frase, es verdad. La verdad es que toda mi vida estuvo subordinada a la militancia hasta que logré tener una actitud más equilibrada. Más equilibrada, ¿qué quiere decir? Quiere decir comprender la complejidad que tiene la vida y darle importancia a varias cosas que forman parte de la vida de uno. Bueno, ¿qué es eso? Hasta dónde uno lo logra, lo tienen que decir los otros, no yo. Bueno, pero está claro que pusiste la vida. Recién nos contabas que te comiste 6 balazos en un atentado. Eso fue cuando tenías, ¿cuántos años? 20 años. 20 años. Y eso no logró mellar tu espíritu y convicción militante. Por supuesto. No solo no la melló, sino que se profundizó y la continuaste hasta el día de hoy. Con respecto a las responsabilidades que fuiste asumiendo, ¿cuáles nos podés contar? Mira, yo creo que tuve muchas responsabilidades. Desde secretario de la organización básica, tanto de la juventud como del partido, la célula o el círculo, hasta secretario de Organización Nacional de la Juventud, que fui, y del partido fui hasta secretario de zona en la provincia de Buenos Aires, que es bastante grande. Bueno, es una experiencia a la que le dediqué buena parte de mi vida y no me arrepiento. Me siento feliz de haber hecho eso y de poder pensar en eso que hice con capacidad de ver qué errores hemos cometido y qué cosas podemos aprender y tenemos que aprender para poder seguir siendo útiles. No sé. Yo no podría decir que me siento satisfecho. La palabra satisfecho no me gusta. Pero me siento feliz de haber vivido como he vivido. Ahí se agrega la felicidad personal que tengo con Flora, que bueno, es parte importantísima de mi vida. No sé qué más les puedo decir. Decinos lo último que se te ocurra y ya no te molestamos más. Primero, que no me molestan nunca mis compañeros. Lo último que se me ocurre
lo de España, ¿Qué es lo de España? lo de la solidaridad con la República. Sí, claro. Pero eso empezaba porque había un cartel que decía, que creo que lo editó el PC, no tome un café, no fume un cigarrillo, ayude a España. Y desde el primer día que se empezó la solidaridad con los leales, porque eran los leales, se llamaban en la Guerra Civil Española, buscamos aportar en dinero, aportar en cosas que se decía que hacían falta. Dicho sea de paso, mi casa, la casa de mis viejos, era una casa donde la solidaridad se hacía mucho. Vamos por el final. A mí me gustaría pedirte algo. Si nos tuvieras que dar un consejo a los que venimos militando detrás tuyo y siguiendo tus pasos como de tantos otros compañeros, ¿qué nos podés decir? ¿Qué consejo nos podés dar? Consejo. Consejo, comentario, orientación, palabra de amigo. Que sean coherentes con su pensamiento y que no le tengan miedo a la crítica y a la autocrítica, que puedan seguir aprendiendo siempre, porque nunca se termina de aprender. Es eso lo que podría decir. Perdón si les parece una redundancia. No. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes que vienen hasta acá. No sé, no les hemos convidado ni con una factura. Ahora, Ahora tomamos unos mates. Está bien.